Hola, buenos días, señoras y señores. Vamos a iniciar la parte de estas jornadas referida a la aplicación de aguas regeneradas en la agricultura. En concreto, el módulo 1 denominado la necesidad de las aguas depuradas. La primera ponencia va a ser impartida por Francisco Javier Ferrer Polo, que es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Inició su carrera profesional en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES. Desde el 1994 trabaja en la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde ha ocupado diversos puestos y en la actualidad ocupa el puesto de comisario de aguas. Es también profesor asociado de la Escuela de Caminos de Valencia, en la que imparte la asignatura Legislación y Política de Aguas. Javier Ferrer nos dará una visión general de la importancia de las aguas depuradas en la gestión hídrica de la cuenca del Júcar. Cuando quieras, Javier. Buenos días a todos. En primer lugar, creo que estoy obligado a felicitar a la organización y felicitar a la organización por un doble motivo. El primero es evidente porque no es fácil encontrar una jornada con esta afluencia de público, y el segundo obviamente es por la oportunidad del tema. Yo creo que la reutilización es una cuestión estratégica en las cuencas mediterráneas y en particular en la demarcación o Confederación Hidrográfica del Júcar, que es donde voy a centrar mi exposición. Mi exposición tiene, aparte de una especie de conclusión, tiene tres apartados principales. No podía empezar sin dar una panorámica del marco legal. En segundo lugar, trataré de plasmar la importancia que la reutilización tiene en esta Confederación Hidrográfica del Júcar. Y en tercer lugar, evidentemente, mi actual responsabilidad es de comisario de aguas y no puedo dejar de dar alguna información respecto a los aspectos administrativos que de alguna forma creo que también plantean algunos retos en lo que es el conseguir la reutilización. Entonces, cuando hablamos del marco legal, pues nos tenemos que referir al decreto del 2007, el 1620, que determina el régimen jurídico de la reutilización de las aguas y de alguna forma plantea tres elementos esenciales y, bueno, es nuestro marco legal, no podemos obviarlo. Primero, determina los requisitos necesarios. Segundo, establece los procedimientos, ya hablaremos de concesión, de autorización. Y, en tercer lugar, recoge los criterios de calidad mínimos, sobre todo en los aspectos sanitarios. No es un decreto muy largo, son realmente 10 artículos. Sí que es cierto que tiene unos anexos, algunos complicados, con los criterios de calidad, la frecuencia mínima de muestreo, incluso el impreso para solicitar la concesión o autorización. Y los tres capítulos, bueno, pues las introducciones, las condiciones básicas, volveré luego, usos y calidad necesarias, y algunos temas referentes a utilización de la reutilización en contratos de cesión o en planes de las administraciones. En esta introducción lo único que voy a hacer en un par de diapositivas es tratar de aclarar dos conceptos. La diferencia entre aguas depuradas y aguas regeneradas. Aguas depuradas es aquellas aguas que pueden ser vertidas al dominio público hidráulico, por lo tanto con las condiciones de su autorización de vertido. Si a esas aguas se les realiza un tratamiento adicional que permita que sean utilizadas por algún usuario con su concesión o autorización, eso ya es otra cosa, y eso es la regeneración, lo que llamamos reutilización de aguas. Pero una cosa son aguas depuradas, además están el tratamiento adicional aguas regeneradas, y eso es lo que permite la reutilización. ¿Quién puede utilizar ese agua? Bueno, pues el marco legal dice que el que pida y obtenga la concesión, pero también dice que si ese agua lo utiliza el titular de la autorización de vertido, pues tiene preferencia y de alguna forma el trámite es más fácil. Esta diapositiva trata de reflejar estos conceptos generales. Una cosa es la depuradora,
que lo que realiza es el tratamiento necesario para su vertido al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo terrestre, a las aguas costeras. Pero luego está lo que es la regeneración, que lo que permite es ese tratamiento adicional, y esa regeneración pues permite la reutilización de las aguas mediante una concesión, y de alguna manera pues aquí estamos nosotros como Confederación, Administración Hidráulica, en lo que es la autorización de vertido, en lo que es la concesión y en lo que es la tramitación administrativa. En paralelo está el control sanitario de esas aguas. Entonces, esa es la primera idea que quería transmitir: depuración, regeneración, reutilización, autorización de vertido, volveremos, concesión y criterios sanitarios. A continuación, voy a intentar dar algunas cifras y alguna panorámica de la importancia que tiene la reutilización de las aguas regeneradas en la Confederación. La Confederación Hidrográfica del Júcar, aquí tienen un mapa y unas pequeñas cifras. Su territorio abarca la Comunidad Autónoma de Valencia, Castellón, Valencia, Alicante, no todo, pero la mayor parte, Teruel, Aragón, Cuenca y Albacete, Castilla-La Mancha, y pequeñas porciones de Tarragona y de Murcia, pero toda la Comunidad Valenciana está prácticamente en el Júcar, excepto, como decía, un trocito del Ebro y un trocito en el Segura. No es un solo río, hay varios sistemas de explotación, aunque el Júcar es el principal. Es el entorno de 1/10 del territorio peninsular, tanto en superficie, un poco menos, como en población, un poco más, con importancia del turismo, con importancia del regadío y con una importancia del regadío tal que el 80% de ese regadío, de esa demanda, es agua para regadío. Que si este territorio lo tratamos de analizar desde el punto de vista de la reutilización, bueno, pues hay elementos a favor de la reutilización. El primero es evidente: hay un equilibrio muy estricto entre recursos y demandas, con lo cual cualquier recurso adicional es una buena solución. Además, las principales depuradoras están en la costa, que es donde coinciden una parte importante de los regadíos. Las depuradoras en este territorio, Comunidad Valenciana, pues funcionan bien, lo tengo que decir aquí porque es una realidad. También hay problemas, evidentemente, los temas costeros, pues hay dificultades en conductividad en algunos colectores. También es cierto que los derechos tradicionales de riego son complicados a la hora de hacer una sustitución, y obviamente está el tradicional desfase: se produce agua todo el año, pero solo se consume mayoritariamente en verano, con lo cual utilizar más allá del 50% pues no es fácil. ¿Qué cifras tenemos para nuestra depuración actual? Pues nosotros creemos que hay la depuración, esto no es, son datos fáciles de obtener. Estamos hablando de unos 490 hectómetros cúbicos depurados. ¿Dónde se concentran? Pues en la zona costera y en las capitales de provincia. La verdad es que el 60% de estos 490 hectómetros cúbicos pues se concentran en prácticamente 15 depuradoras, mayoritariamente en Comunidad Valenciana, y capitales de provincia, pues Albacete y Cuenca. Este es el volumen depurado con el que se cuenta. Si damos el siguiente paso de reutilización, claro, lo primero que tenemos es que distinguir entre lo que es reutilización directa y reutilización indirecta. Todos los tramos altos y medios tienen una reutilización indirecta. La depuradora vierte al río y normalmente se utiliza en las condiciones adecuadas, y normalmente se utiliza por los usuarios aguas abajo. Con lo cual lo que estamos hablando es de reutilización directa, que no van al río y se reutiliza, sino que van directos al usuario. Esta reutilización directa, pues estamos hablando de unos 143 hectómetros cúbicos, y cuando esa reutilización directa se da en la costa, con recursos que ya no eran empleados por otros usuarios, es cuando produce un incremento real de recursos. En el otro caso, bueno, pues ya se reutiliza, puede mejorar garantías, calidades, pero
pero no genera unos recursos adicionales. En cualquier caso, el uso mayoritario de estos 143 es el regadío y por su importancia pues destaca, se verá a lo largo de la jornada, la importancia del área metropolitana de Valencia, la depuradora de Pinedo. Si comparamos estas cifras con las demandas de regadío, bueno, pues aparentemente el número gordo es solo el 6% de esos 2.454 hectómetros cúbicos en que estimamos la demanda de regadío. Es más importante pues la superficial y la subterránea, pero este 6% pues resuelve muchos problemas. Tampoco olvidemos que 143 hectómetros cúbicos pues son del orden del 60% los déficits que estimamos ahora en este organismo de Cuenca. Es decir, es un volumen que en porcentaje puede no parecer mucho, pero que realmente es importante. ¿Qué posibilidades de incrementar estos 143 hectómetros cúbicos tenemos? Bueno, de alguna forma, si había 490, 500 hectómetros cúbicos, donde hay que focalizar el análisis es en aquellos volúmenes depurados que vierten al mar, por lo tanto no lo utilizan usuarios adicionales y sería un recurso adicional. Entonces, si hacemos un zoom en lo que son las depuradoras que vierten agua por emisarios, pues estaremos hablando de unos 180 hectómetros cúbicos. Evidentemente destacan Castellón, sigue estando las invernales de Pinedo y también las depuradoras de Rincón de León. Es decir, todavía, y no es fácil evitar, ya he dicho, el consumo, la producción en invierno pues es complicado que se pueda utilizar en regadío. Pero en cualquier caso hay del orden de 180 hectómetros cúbicos y esencialmente son las tres zonas metropolitanas importantes de la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante, donde bueno, pues todavía se pueden seguir haciendo cosas. Si tratamos de hacer un análisis funcional de la reutilización, bueno, pues la reutilización es un recurso alternativo, permite, como decía, recursos que se iban al mar o que no eran utilizados por otros usuarios, un incremento de recurso. También es cierto que cuando la integras en un sistema superficial incrementa la garantía, es decir, los ríos tienen aportación media, pero en climas mediterráneos tienen años muy secos. Eso no suele pasar en la reutilización porque rara vez hay restricciones de abastecimiento, con lo cual esa garantía es importante. Tener esos caudales garantizados pues también produce una mejora en los requerimientos ambientales si las condiciones son adecuadas. En determinados casos reutilizar y no verter permite mejorar el cumplimiento de directivas de baños, por ejemplo, y en situación de sequía, como decía, pues muchas veces es casi la única alternativa. En cualquier caso, el uso de la reutilización, pues si va a complementar aguas subterráneas, pues es un uso alternativo, se reducen extracciones y se aporta agua subterránea. Si son aguas superficiales, pues es la incorporación a la gestión ordinaria y de esto pues saben, por ejemplo, bastante los regantes tradicionales del Turia. Evidentemente ha habido y hay un importante esfuerzo inversor, probablemente por la coyuntura más en el pasado y pasado reciente que en el presente, esperemos que cambie en el futuro próximo, y luego daré alguna información extraída del programa de medidas, el borrador del programa de medidas del plan actual hidrológico del Júcar actualmente en tramitación. Si hacemos un mapa que probablemente sea visual de lo que estaba comentando, bueno, pues aquí abajo a la izquierda tenemos las masas de agua subterránea en rojo en mal estado cuantitativo,
por excesivas extracciones, y es evidente que va a coincidir, porque la presión poblacional coincide en abastecimiento con las planas costeras de regadíos, coincide con donde tenemos agua disponible. A su vez, si vemos los riegos superficiales en azul, tradicionales, pues volvemos a tener la misma situación. Con lo cual tenemos una disponibilidad de recursos en masas donde hay problemas cuantitativos, en masas subterráneas, y donde hay regadíos superficiales que pueden incorporar esos recursos. Y esa es una característica de este territorio, la Confederación Hidrográfica del Júcar. Programa de medidas. Bueno, aquí tenemos dos tablas. He marcado de actuaciones, he marcado en esta primera diapositiva es Administración General del Estado, Ministerio, Confederación, sociedades estatales. En la segunda es Comunidad Autónoma. He marcado en azul las que están ya ejecutadas, pues las actuaciones en Novelda y Monforte, Albufera Sur, Sueca, Pinedo. Bueno, y otra serie de actuaciones previstas, pues en Castellón, en Alicante, alguna en Benidorm, pero es importante destacar el volumen total previsto. Si hacemos ese análisis en la Generalidad Valenciana, bueno, pues vemos que las actuaciones en los últimos años han sido más numerosas. Se ha trabajado mucho en Alcoy, en Alicante, Cuart Benacher, Marina Baja, Rincón de León, también en el Perelló. Y bueno, esta es una línea de actuación en la que estamos trabajando todas las administraciones, o las dos administraciones, General del Estado y Autonómica, porque consideramos que es un elemento esencial. Como decía, mi actual trabajo de comisario de aguas, pues creo que es interesante que dé alguna información de los aspectos administrativos, de usos y calidad, de concesión, de autorización y un pequeño ejemplo del área metropolitana. En general, los usos que el decreto permite pues son urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y ambientales. Sí que plantea que sin un análisis adicional pues no se pueden emplear para la industria alimentaria, hospitalaria, pero los usos habituales, y vuelvo al regadío, pues claramente están permitidos, y hay un anexo 1 bastante prolijo que plantea las necesidades de calidad que tienen que tener estos usos. Y de alguna forma, bueno, pues no voy a entrar, pero sí que es cierto que hay agrupaciones de usos en los anejos, en el anejo 1 de ese decreto, donde agrupados por urbanos, agrícolas, industriales, recreativos, ambientales, plantea las condiciones de calidad que tienen que tener estos usos. Y sí que me gustaría hablar de o resaltar que hay tres tipos de condiciones de calidad. La sanitaria, que es lo que más hincapié hace el decreto, limitaciones en función del uso de colis, nematodos y legionela. Estas restricciones sanitarias lo que obliga es a tener una desinfección en los efluentes, y es el principal contenido de este anexo. También habla de sólidos en suspensión y turbidez, y también en los temas agronómicos pues habla de conductividad a boro y de la relación de absorción de sodio, esencialmente contenidos combinados de calcio y magnesio. Este es un anexo bastante prolijo, pero sí que me gustaría que quedara la idea de que los aspectos sanitarios y por lo tanto la necesidad de desinfección son importantes para mantener la garantía sanitaria en los usos de reutilización. El segundo elemento es la concesión. En teoría hay tres casos, pero en la realidad los habituales son dos. Cuando el que utiliza el agua no tiene nada que ver con el titular de vertido, pues es una concesión, es un procedimiento general. El usuario que quiere utilizar ese agua tiene que pedir una concesión, pero
pero si es el propio titular, es esta segunda línea, si es el titular de la autorización de vertido, es un proceso fácil, tiene la preferencia y esta es la situación ordinaria de un ayuntamiento titular de la autorización de vertido de una depuradora y que la quiere utilizar para sus propios usos, riego de jardines, baldeo de calles. Bueno, eso afortunadamente el marco legal lo hace fácil y es simplemente una autorización. Lo que no es tan sencillo, lo tengo que decir porque es un tema pues bastante rígido, es las condiciones generales que se plantea en el decreto, es decir, es un marco bastante rígido, que yo creo que afortunadamente todas las administraciones lo planteamos de una forma bastante flexible, pero claro, el decreto lo que dice es que el que utiliza el agua pues tiene que responsabilizarse de que ese agua esté en buenas condiciones y en su caso tiene que abordar los costes necesarios. Esto en la práctica funciona un poco distinto, pues normalmente en el caso de la Comunidad Valenciana, pues afortunadamente el APSAR se asegura de que la calidad sea buena, normalmente el incremento de coste es pequeño y se asume dentro del propio canon de saneamiento, pero no es exactamente esto lo que dice el decreto de reutilización. Estas concesiones administrativas, y ahora voy a hablar de concesión primero y luego de autorización de vertido, pues es complicado, hay 167 expedientes en Confederación, la verdad es que estadísticamente solo el 30% acaban culminando y si hablamos de volumen, pues de estas 143 hectómetros cúbicos, pues nosotros pensamos que con el trámite acabado solo hay 86, con la concesión en firme, en trámite 34 y hay otras 20 que prácticamente no tienen, hectómetros cúbicos hablo, que prácticamente no tienen iniciado el expediente. Con lo cual, esta regularización administrativa de las concesiones pues es una de las cosas que queda por rematar. Efectivamente, hay más reutilización de facto que con su concesión completamente acabada. Está en trámite, pero no ha finalizado su expediente. El otro elemento es la autorización de vertido y ya veremos que tiene una cierta trascendencia, el canon de control de vertido. Las dos tareas esenciales de una comisaría de aguas pues es tramitar las concesiones para el uso privativo del agua, pozos superficiales y la autorización de los vertidos a dominio público hidráulico. El capítulo segundo, sección primera de la Ley de Aguas, pues ahí dice lo que es un vertido y qué tiene que tener la autorización de vertido. Y simplemente pues un par de mensajes. El vertido puede ser directo o indirecto. El indirecto pues es a colectores, a zarbes o por percolación a subterráneo. El directo pues es el ordinario a ADPH. Y estos vertidos están prohibidos salvo que tengan la preceptiva autorización de vertido, y esta autorización de vertido pues lo que lleva es esencialmente a plantear unos valores límite de emisión, unos parámetros que no pueden superar esos umbrales. Y esos parámetros pues se utilizan lo que se denomina con planteamiento combinado por la normativa, por el medio receptor y por las mejores técnicas disponibles. Con lo cual, esta autorización de vertido, que si recordamos alguna diapositiva anterior es necesario para la reutilización, pues tiene muchos contenidos, el punto de vertido, los autocontroles, la vigencia, cómo se modifica, si hay o no programas de reducción, pero hay dos elementos importantes, lo que aquí dentro de este listado de 12 contenidos es el 2 y el 8, que tienen que ver mucho con la reutilización. El primero ya lo he dicho, los valores límite de emisión, y si un agua en su autorización de vertido va a punto de vertido cauce, pero también reutilización, pues obviamente tiene que cumplir las condiciones sanitarias del decreto 1620-2007 y tiene que tener desinfección. Y esto es importante, una autorización de vertido para reutilizar tiene que tener un proceso de desinfección. Y otro elemento importante es el canon de control de vertido.
Y digo que es importante porque ya adelanto que si ese agua es reutilizada no hay hecho imponible y no genera canon de control de vertido, con lo cual un titular de vertido pues tiene interés en que ese agua se reutilice porque tiene que pagar un canon de control de vertido menor. Esto que he dicho muy rápido, bueno, pues voy a tratar de ampliarlo en un par de diapositivas. El canon de control de vertido es un canon ambiental, no es para la gestión de las plantas como el canon de saneamiento, sino que es un canon para que el organismo de cuenca pues mantenga la red de medida, de alguna forma realice la gestión de esas aguas. Pero el hecho importante es que el hecho imponible es verter al dominio público hidráulico, con lo cual si hay reutilización no hay vertido, si no hay vertido no hay hecho imponible, si no hay hecho imponible no hay que pagar el canon de control de vertido. Este canon de control de vertido pues es el volumen por el precio unitario, si es urbano o industrial. Para este año, tras el cambio de la Ley de Presupuestos Generales, el precio urbano, si el agua es esencialmente doméstica, pues es 1,68 céntimos, si es industrial es 4,2 céntimos de euro metro cúbico, es otra cifra si lo comparamos con el canon de saneamiento. Esto no es para gestionar las depuradoras, esto es para gestionar las redes, la guardería fluvial, los gastos generales del organismo. Entonces, estos cánones de control de vertido, pues como decía, que además van matizados por unos coeficientes, si la depuradora funciona bien, esto se divide por 2, si la depuradora funciona mal, no cumple los límites de emisión, pues se multiplica por 2,5. Entonces, aquí hay un tema económico que efectivamente está a favor de la reutilización. Yo decía, y esto va a salir en otras presentaciones, el hecho emblemático del área metropolitana de Valencia. En este área metropolitana de Valencia, simplemente en Pinedo, Cuenca del Carraixet, Paterna, Fuerte del Jarro, Quart Benàcher y Puebla de Farnals, pues nos encontramos con un volumen depurado superior a 150. Actualmente se está reutilizando un poco menos de la mitad, quiero decir, hay una reutilización muy importante. Hablo de reutilización directa, real, en regadío. Cuando no hay riego, obviamente, pues no hay ese uso. La cifra de la izquierda es objetiva, la de la derecha, bueno, pues puede ser algo más discutible, pero tratamos cada vez más con los regantes y con la APSAR en ajustar este número a las necesidades reales. ¿Qué sucede ahora mismo en esta zona? Bueno, solo una comunidad de regantes, la Acequia del Oro, tiene finalizado su trámite concesional. Es la APSAR quien financia el tratamiento y se responsabiliza de la calidad, pero es importante tener claro que los titulares del vertido de estas depuradoras, si no reutilizan, tienen que satisfacer un canon de control de vertido que no tienen que satisfacer en el caso de que se reutilice. Y obviamente, como todo, yo creo que en el 2014 en cualquier sitio, pero por lo menos en España, pues la sostenibilidad económica de todo esto es un tema que convendría estabilizar. ¿Quién tiene que pagar estos costes? Hombre, pues hay una mejora de calidad, pero probablemente si todo el sistema, y no solo el que finalmente recibe el agua, la utiliza, pues podría repercutir entre todos. Y una última diapositiva, como luego estoy en la mesa redonda, pues probablemente no utilice tiempo y solo me refiera a esta diapositiva, pero el reto es seguir incorporando estas aguas. Vuelvo a poner el plano de las depuradoras con los 180 hectómetros cúbicos que todavía no están siendo utilizados como reutilización directa. Problemas, retos, bueno, pues yo he planteado 4, calidad, cantidad, económicos y administrativos. La calidad es indudable que tiene que haber una inversión en terciarios y en desinfección. Castellón es un buen ejemplo, problemas de conductividad en colectores costeros. Puede no ser sencillo o barato resolver estos problemas.
Hay problemas de cantidad en el sentido, por ejemplo, de Pinedo. Bueno, pues para que se aborden o se dominen zonas de demanda importantes acordes con esa oferta de agua, pues habría que bombear aguas arriba. Eso pues es un problema. Como ya decía, el desfase estacional pues hace que pasar del 50% de la reutilización como número gordo no es fácil. Y económicos, pues ya lo he mencionado. Realmente la realidad y el marco legal de la sostenibilidad económica de este proceso no está muy casado. Afortunadamente funciona, pero cómo esos costes adicionales se repercutan entre todos los beneficiados, no solo en el que estrictamente recibe el agua, en su caso, pues sería algo a seguir avanzando. Administrativos, pues ya he mencionado que el marco concesional es rígido. De alguna forma, si alguien tiene un derecho superficial, pues este es un derecho adicional, pero no se le quita el derecho superficial, es una toma más. Esto, bueno, pues simplemente es manejar el trámite concesional de forma flexible para que el concesionado o el usuario no pierda derechos, sino que los complemente. Y lo mismo pasa con la autorización de vertido. Es decir, aquí la colaboración entre la Administración General, la comunidad, en la instalación de terciarios, en los valores límite de emisión, pero también la coordinación entre el concesionario que utiliza un agua y el titular de vertido, que se ahorra un canon de control de vertido, que se puede ahorrar un canon de control de vertido, bueno, pues es un elemento que también da una viabilidad de retos hacia el futuro. Y esto era todo lo que quería contar. Gracias.